Por aquí estamos por Facebook, estamos en vivo por Facebook y por Instagram, y por eso me tardé un poquito. Por Instagram me sale comprobando la conexión. Eh, lo intenté, me salí, volví a entrar, me salí y volví a entrar 3 veces y sigue diciendo lo mismo, comprobando la conexión. Si alguno de ustedes tiene idea de qué es lo que sucede o alguna forma de solucionarlo, pues se lo agradeceré profundamente. Mientras tanto, bueno, comenzamos por aquí por Facebook, como de costumbre, 4x4. Ya, para aquellos que ya son habitués de este espacio, saben que, bueno, que el 4x4, es decir, una técnica para nosotros salir de los atolladeros, salir de los cuellos de botella, salir de los obstáculos que se puedan presentar en nuestro camino por la vida. ¿Mm? Me propongo una meta, hago un intento de acercarme, me equivoco, busco una corrección, vuelvo a ensayar hasta que me acerque cada vez más y más. Y esto mientras estemos vivos. Mientras estemos vivos hay oportunidades. Mientras estemos vivos podemos salir adelante de cualquier situación que se presente. Solamente cuando ya se acabe la pasantía, ahí sí, bueno, a otra cosa, no sabemos a cuál, pero a otra cosa, ¿no? Pero mientras tanto, mientras usted esté vivo, hay posibilidad de que usted haga las cosas mejor y mejor. Ese es el comprimido, el consomé de lo que hemos venido trabajando durante más de 50 años, ¿no? ¿Y haciendo qué en este tiempo? Bueno, recogiendo información. ¿Por qué? Porque entramos en una etapa de la vida donde eh, estamos frente a una revolución del mismo tamaño o quizás hasta más grande posiblemente que la revolución que llevó a los físicos a cambiar completamente la concepción de la vida. ¿Mm? Me refiero a la llegada del electromagnetismo, la llegada de la cuántica, la llegada de la teoría de la relatividad, que modificaron toda nuestra concepción de cómo era la vida y que ha permitido durante estos tiempos, desde el siglo XX para acá, nos ha permitido tener maravillas como esta que tenemos enfrente, como esta posibilidad donde podemos estar interconectados aunque estemos en tiempo y espacios diferentes. ¿Mm? Estas son las aplicaciones directas de estos descubrimientos de la nueva física, donde lo que llamábamos átomo, es decir, la menor partícula indivisible e indestructible, resultó que no era el átomo. ¿Ya? Y que ha dado origen a hacer posible montones de cosas que antes considerábamos imposibles. Bueno, déjenme decirles que la revolución que está ocurriendo en estos momentos con relación a quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades frente a la vida es de la misma magnitud que esa revolución. Incluso, cuidadito, si más todavía. Y se los voy a demostrar. Es decir, recuerden ustedes, este espacio se llama Hablemos Claro. Y hablemos claro qué significa. Que podemos establecer la diferencia clara y precisa entre aquello de los cuales podemos estar seguros, aquello de lo cual nosotros podemos sospechar, aquello que lo que nosotros dudamos y aquello que ignoramos. Establecer muy claramente esas distinciones con respecto ahora a nosotros mismos, no ya con respecto al mundo, no ya con respecto a la vida en general. Y hay dos cosas importantísimas que han derivado de estos movimientos, de esta nueva revolución, de este huracán que está trayendo vientos interesantes. ¿Mm? Una de esas cosas importantes y trascendentes es que los seres humanos formamos parte de la naturaleza.
No somos unos seres especiales, privilegiados. No, no, señor. Nosotros somos la continuación de una larga, larguísima eh, experiencia de intercambio energético y material que, según calculan estos mismos físicos, comenzó hace cerca de 14.000 millones de años. Y nosotros como especie tenemos, algunos calculan con mucho optimismo que hay evidencia indirecta, hay sospecha firme de que el humano como tal apareció alrededor de 800.000, 900.000 años. Eso no es nada frente a los 14.000 millones de años que tiene este sistema, este universo avanzando. Y no es nada tampoco frente a la aparición de lo que llamamos vida, o lo que hemos llamado hasta ahora vida, porque eso también se está redefiniendo con esta revolución. Y es la llegada del ADN a la Tierra. Y digo llegada porque hay dos grandes hipótesis. Vino de otro lado y fue transportado por aerolitos o por algo de eso. Y o simplemente pues ocurrió eh, por generación, por lo que sea, o por diseño, cualquier cosa que sea, desde la misma Tierra. O sea que la vida está ligada al ADN. El ADN, ya hoy en día lo sabemos, ya hoy en día lo podemos afirmar con bastante seguridad, que el ADN es el responsable de que haya seres que tienen autonomía o pseudoautonomía energética. ¿Mm? Un abrazo, Maribel. Ah, qué bueno, me escuchaste hoy en la radio, está bien. Sí. Eh, bueno, fíjense lo siguiente. Entonces, ¿en qué consiste esta revolución? Esta revolución, en primer lugar, consiste en eso. Descubrir que nosotros somos un elemento más de la naturaleza. Y la segunda cosa importante es que no tenemos posibilidades, por lo menos por ahora, de conocer cuál es la verdad verdadera. Esto también se deriva de ese montón de descubrimientos porque los cambios que ocurrieron en la física trajeron cambios en la química, que trajo cambio en la biología, que trajo cambio, por lo tanto, en la antropología, en la zoología, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, un solo dato. Compartimos con las plantas, un 35% aproximadamente de nuestro código genético. ¿Ya? Quizá esa sea la razón por la cual cuando nosotros tenemos una dieta baja en vegetales, hay más predisposición a padecer enfermedades como cáncer, diabetes, artritis, obesidad, obesidad mórbida, depresión y otro conjunto más de patologías que derivan simplemente de que la proporción de vegetales que nosotros debemos consumir para aprovechar las ventajas que significa el compartir ese 35% del código genético, cosa que no ocurre con los alimentos artificiales, cosa que no ocurre con, por ejemplo, los enlatados, procesados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos una primera consideración. Es cierto, lo que nosotros comemos influye poderosamente en las decisiones que tomamos. Y bueno, para aquellos que ya son familiares de este espacio, los invito a hacer el siguiente experimento. El experimento de que usted agarre un pedazo de carne, suponte 100 gramos de carne, y se lo coma con carbohidratos. Ya, usted va a notar que
en el lapso de un par de horas, usted se va a sentir más lento, usted va a tener más torpeza en el razonar, usted va a tener más dificultades a la hora, por ejemplo, de conciliar el sueño o a la hora de querer hacer un esfuerzo X, Y o Z. Es decir, usted se va a llenar de pensamientos y de emociones limitantes y que no le van a permitir tomar decisiones asertivas. Un abrazo, Gaby. Aquí. Gaby desde México y yo te doy un abrazo de aquí de Ecuador. ¿No? Fíjense la ventaja que ha traído esta tremenda revolución, ¿no? Contar con este espacio virtual. En cambio, en otra oportunidad, usted agarre esos 100 gramos de carne y cómaselo con vegetales, solo con vegetales. No introduzca carbohidratos, no introduzca otras grasas, sino vegetales. Vegetales que pueden ser sobre todo hojas verdes, crudas, orgánicas, frescas y limpias. Esos son los requisitos para comer los vegetales. Y usted va a ver que a las 2 horas su pensamiento está más activo, usted va a estar más alegre, usted se va a sentir mejor, ¿sí? Y usted va a ser capaz de tomar decisiones asertivas. Una relación directa. Lo que como y lo que hago. Lo que como y lo que siento. Lo que como y lo que pienso. ¿Ya? Ahora lleven esto al plano de mediano y largo plazo. Si usted todos los días come su carne con carbohidratos, usted va a tener facilidad para la obesidad, usted va a tener facilidad para la hipertensión, usted va a tener facilidad para el cáncer, usted va a tener facilidad, y fíjense que digo facilidad, para las artritis, etcétera, etcétera. ¿Por qué facilidad? Porque el otro aspecto importante, y que ya, bueno, ya lo mencioné, es el desarrollo de la genética. La genética nos ha permitido determinar que juega un papel fundamental en nuestras vidas. Aquellas instrucciones, porque es el manual de instrucciones de fabricación de todo cuanto hacemos, tanto corporalmente, las células, cómo se forman las células, cómo se forman mis emociones, hacia dónde me inclino a la ira, me inclino a la alegría, todo eso está en el código genético, que está trabajando las 24 horas del día. Por eso es que ya no tiene sentido aquella vieja conseja, ¿verdad?, profesional que decía, estas enfermedades son genéticas, estas enfermedades son hereditarias. No, ya eso no tiene cabida en la nueva mentalidad, en la nueva revolución del siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo que pasó con la física a comienzos del siglo XX. Enfrentamientos atroces entre los físicos, porque todo aquello todavía se dudaba. La cuántica, la relatividad, y entonces tratar de entender que realmente el mundo era distinto a como nosotros lo habíamos concebido, llevó a muchas, bueno, eran discusiones amistosas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los célebres debates que hubo entre Albert Einstein, Niels Bohr, Ernest Heisenberg y muchos otros, ¿no? Schrödinger, y un montón de gente, que cada uno iba como interpretando aquellos hallazgos de manera diferente. Ya hoy en día están mucho más organizados, están mucho más claros, están mucho más seguros dentro de la inseguridad que produce el descubrimiento de que nosotros no estamos formados neurológicamente para capturar la verdad como tal, sino que nosotros estamos diseñados para dar versiones de la realidad. ¿Ya? Y esas versiones en el campo de la ciencia se denominan teorías. Son las famosas teorías. Es decir, sistemas organizados que se someten a discusión, que se someten a prueba independiente,
que se le buscan muchas cosas para hablar en favor o en contra de determinadas suposiciones. ¿Sí? De determinadas suposiciones. Eso mismo lo estamos llevando al caso humano. ¿Ya? Y por eso es que les digo, es una auténtica revolución lo que está ocurriendo. Ya hablé, por ejemplo, de la revolución del ADN, ¿no? Y es voz populi, ¿verdad? Y seguramente todos ustedes conocen todos estos estudios que ahora permiten hacer ¿cómo se llama? Una secuenciación genética que nos permite a nosotros, ¿verdad? Quienes se hacen la secuenciación genética, evaluar un nivel de riesgo frente a la vida. De cual, por ejemplo, genéticamente, ¿cuál es mi inclinación a tener hipertensión? Por supuesto, tradicionalmente y como complemento de esto están los estudios clínicos. Entonces, el abuelo, el tatarabuelo tuvieron esos problemas por parte de papá, por parte de mamá, cuál fue la penetrancia que tuvo eso. Entonces, uno puede calcular, papá hipertenso, mamá hipertensa, uno dice, tengo un alto riesgo de desarrollar hipertensión. Pero si yo me alimento de una manera saludable, es decir, a predominio de vegetales de hojas verdes, crudas, orgánicas, frescas y limpias, nosotros utilizamos el esquema 80-20, que el 80% de tu plato tenga el color verde y mientras más verde, más saludable. Recordemos, compartimos con las plantas el 35% de nuestro código genético. Es decir, de la información que van a llevar las sustancias químicas al ADN y al ARN para que fabrique las proteínas que son necesarias para que nuestros tejidos estén saludables. Esa es la participación del código genético. Después, sigo, si alguno le puede avisar a la gente que esté intentando entrar por Instagram, porque no hay manera. Aquí me dice comprobando la conexión, suspende a cada rato, no sé qué está pasando con Instagram. Ok, entonces continúo. Entonces tenemos la alimentación. En primer lugar, esa es una base importante para poder llevar una vida saludable. Y saludable en todos los sentidos. Ya vimos, saludable no solo físicamente, sino mentalmente. Y al tener salud mental, por supuesto, voy a tener salud social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me voy a conducir de una manera equilibrada, me voy a conducir de una manera armónica, me voy a conducir de una manera empática en el desenvolvimiento social. Y voy a tener salud espiritual, porque voy a tener la inclinación, el interés por hacer introspección. La introspección nos conecta con el mundo espiritual, con el mundo trascendente, con lo que está más allá de nosotros. Entonces, fíjense, alimentación, introspección. Pero hay otro descubrimiento sumamente importante, yo diría tan importante como estos que llevamos, que es que en la vida todo oscila. En la vida vamos estableciendo frecuencias, ¿no? Es como lo que los físicos descubrieron como la actividad ondulatoria, ¿verdad? Las partículas se comportan o como partículas o como onda. Y entonces en la vida todo tiene una onda, todo describe una ola. ¿Mm? ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, voy sumando en un mar, voy sumando una ola sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿verdad? Termino con un tsunami. Y eso es lo que nos ocurre cuando nosotros no mantenemos un equilibrio dinámico entre la actividad y el reposo. Actividad y reposo son dos extremos de un balancín que tenemos que estar moviendo en forma equilibrada para estar saludables. Por eso es que si ustedes, por ejemplo, solo hacen actividad y poco reposo, pues ¿qué ocurre? La persona, por ejemplo, que padece insomnio, empieza a perder competencias racionales, empieza a estar de mal humor. Fíjense cómo afecta entonces nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones
esa dinámica de la vida cotidiana, ¿no? De hecho, bueno, ya conocemos el famoso estrés, ¿verdad? Que entonces el otro aspecto. Actividad-reposo en un balancín que mantengan un equilibrio es sumamente importante. Hay unos trabajos, por ejemplo, que realiza Ernest Rossi, donde él muestra que ese balancín tiene cierta duración, cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, que la relación es 3-1, esfuerzo, reposo. Y que en el tiempo, en el día, la cronobiología, si nosotros logramos mantener ese ciclo, pues estaremos más saludables. Nuestro cuerpo va a estar más saludable. Nuestro ADN lo va a agradecer y va a trabajar a favor de abrir los genes saludables y cerrar los genes patógenos. Esto es lo que se está corroborando cada vez más en las investigaciones. ¿Ya? Después tenemos efectivamente eso, cómo dominar el estrés, cómo lograr que ese balancín se mantenga, abordando el estrés como oportunidad o como amenaza. Cuando yo abordo las situaciones de la vida, los desafíos de la vida, como amenaza, mi organismo responde con gasolina de baja calidad. Empieza a pistonear. ¿Ya? En cambio, cuando yo vivo las experiencias como oportunidades, eso crea un efecto trófico, es decir, un efecto constructivo sobre mi cuerpo. Entonces, esa es la distinción. Otro aspecto importante son los vínculos. Fíjense, la psicología positiva, que ha tenido un desarrollo muy interesante, precisamente se fundamenta en la idea de que en la medida en que nosotros tenemos relaciones sólidas, relaciones que nosotros decimos son de acompañamiento, de apoyo y de ayuda mutua, cuando sea necesario, ese vínculo hace que nuestra respuesta corporal también sea más saludable. Entonces fíjense que todo esto se trata de un equilibrio y a este equilibrio le sumaría la introspección. La introspección como un mecanismo de reparación, mantenimiento oportuno, ¿verdad? De los espacios de software cerebral, los espacios de ideas, de pensamientos, de conexiones entre los pensamientos y las ideas, de emociones, de sentimientos y de acciones. La famosa pesa de entrenar. Mi pesa de entrenarme para la vida. Entonces fíjense que son 6 factores que se constituyen como esenciales para nosotros gozar de salud. Y además, partiendo de un principio que es realmente importante. La salud tiene piso, la enfermedad, mas no tiene techo. Siempre, siempre, siempre podemos estar más saludables de lo que estamos. A eso, en esta revolución, nosotros lo llamamos modo de mejoramiento dinámico continuo, o sea, modo médico de asumir la vida, o modo médico o modo médico, como ustedes prefieran. Mejoramiento dinámico continuo. Es decir, es un proceso, la vida es un proceso continuo donde nosotros tenemos que estarnos moviendo a la velocidad que la vida se mueva. Y a la vez diseñando nuestras mejores formas para aprovechar al máximo las posibilidades y las oportunidades que nos va brindando el mundo material, el mundo social, el mundo mental y el mundo espiritual. Y esa es la gran clave para estar saludable. Es una actitud compleja.
completa que se corresponde con nuestra característica de seres politarea, es decir, seres que realizamos muchas actividades, ¿verdad? Pero en secuencia, una detrás de la otra, que es diferente del fenómeno que llamamos multitarea, que es que cuando yo me empeño en hacer dos cosas que, por ejemplo, son diferentes o son contradictorias, ¿no? Sobre todo en el mundo externo, que es donde rige la ley de la contradicción. En el mundo macro, en el mundo material, ahí es donde rige la ley de la contradicción. En el mundo social, en el mundo espiritual y en el mundo mental, la contradicción sobrevive de lo más tranquila. Todos estos elementos son los que constituyen parte de esta revolución, que además se está traduciendo por muchas cosas que nos complementan con el resto de la naturaleza. Por ejemplo, la microbiota intestinal. Tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que estamos arribando? Provisional como todas, ¿verdad? Pero la idea de que es parte de nosotros, las bacterias son parte de nosotros. Bienvenido, mi querido amigo César. Un abrazo, ¿vale? Tenemos una conversa pendiente. Ya hablaremos, César. Tenemos muchas cosas que conversar. Sí, gracias por estar aquí. Sí. Bueno, esto es parte de esa revolución. Esa revolución que, ¿qué es lo que nos está ofreciendo? Oportunidades maravillosas. Posibilidades de realización que nunca antes habíamos contemplado. Vuelvo sobre el ejemplo de esto que estamos haciendo aquí. Cuando hace 50, 60 años atrás hubiésemos imaginado que íbamos a estar conversando entre nosotros desde espacio y tiempos diferentes? Por eso es que está muy bien que nosotros miremos estas cosas con lente zoom para aprender cada vez más cosas y brindarnos más oportunidades y posibilidades. A lo largo de la historia, siempre los hombres han dicho, bueno, cuando digo los hombres, por supuesto, yo soy de la romana vieja, ¿no? Estoy metiendo a las mujeres también, o el ser humano, pues. Cuando el ser humano toda la vida ha dicho, eso es imposible. Y el desarrollo científico y tecnológico ha ido demostrando cómo montones de imposibilidades se han hecho realidad. De tal manera que en estos momentos podemos también pensar, porque hay personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad, tienen un cáncer terminal y algún médico les dice, no, ya usted no tiene posibilidad, es imposible curarlo. Bueno, cuidadito. Cuidadito porque con esta revolución nos estamos llevando muchas sorpresas. Y van a venir más sorpresas. ¿Por qué? Porque todavía no vemos el final del camino. En nuestro encuentro con esta maravilla que es el universo, todavía hay muchas interrogantes. Y las mayores interrogantes están precisamente en esa área que llamamos el área espiritual o el área trascendente. Aquello que tiene que ver con lo místico, aquello que tiene que ver con lo moral, aquello que tiene que ver con lo ético, aquello que tiene que ver con la ciencia, aquello que tiene que ver con las artes, ¿no? Y todo eso conforma algo que va más allá de cada uno de nosotros y va más allá incluso de cada grupo humano que cree tener la verdad en sus manos. Mucho más allá. De tal manera que hay trabajo todavía por delante para aquellos que nos gusta la investigación, para aquellos que nos gusta la exploración, para todos aquellos que nos, bueno, sí, que nos encanta pues
interrogarnos e interrogar a la vida. Y ese es el propósito también de este espacio. Este encuentro de hoy, que como habíamos dicho en otras oportunidades para los habitués, fue un encuentro, podríamos decir, accidental, porque habíamos dicho que era cada 15 días que íbamos a dar el Hablemos Claro. Y bueno, ya volveremos la semana que viene, vamos a tener nuevamente otro Hablemos Claro y después sí será cada 15 días. ¿Sí? Ok, entonces ya saben, y si están interesados también ¿cómo se llama? En más información, recuerden ustedes que está el colegio Neurocódex, que por cierto, en Instagram lo ubican como @colegio Neurocódex, ¿no? Pero también pueden buscarlo en la web www.colegioneurocodex.com. Allí estamos completamente a la orden para responder preguntas, para sembrar inquietudes. Siempre estamos sacando talleres, formaciones, etcétera, etcétera. Y se pueden hacer hasta miembros del colegio, si así lo desean. Lamento que Instagram no lo hice reaccionar por aquí con mi limitado con mi limitado teléfono de smartphone. Y bueno, para todos los que han estado por acá y que puedan ver posteriormente también este video, recuerden ustedes que estos videos son un servicio público, por lo tanto pueden divulgarlos por todos los medios que ustedes quieran, si desean divulgarlo, hacérselo llegar a sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, todo ese sentido. Y también pueden hacer traducciones si desean que, por ejemplo, en otros idiomas también se vayan enterando de este espacio. Así que por ahora, mis queridos amigos, un abrazo y seguimos.